Y hoy día, más que un personaje, me gustaría hablar de un hogar. Me gustaría hablar acerca de una familia muy especial. Así que me gustaría si podemos ir a Lucas capítulo 1, porque vamos a conocer este hogar espiritual. Tengo que decir algo, que siempre lo digo cuando veo el Evangelio de Lucas capítulo 1 y vemos esta familia. Normalmente cuando miramos las familias en la Biblia, cuando miramos también las familias eh, cristianas, siempre sucede, no sé por qué lo encuentro paradójico, pero siempre sucede ya sea que el papá, el padre, es muy consagrado, muy comprometido, o es la esposa, muy de Dios, muy comprometida, o son los hijos. Pero rara vez podemos encontrar hogares integrales. O son los hijos que empujan a la familia en Dios, o son los padres, o es el esposo, o es la esposa, pero vemos pocos ejemplos en la vida cotidiana e incluso en el libro de Dios, pocos ejemplos de hogares integrales. Hoy día vamos a ver un hogar extraordinario, donde el padre era extraordinario, donde la madre era extraordinaria y donde el hijo también fue muy extraordinario. Vamos a estar mirando hoy día el hogar de Zacarías, el hogar de Elizabeth, el hogar de Juan el Bautista, de Juan el Bautista. Y note muy bien que cuando miramos aquí en Lucas capítulo 1 y comenzando esta historia en versículo 5 en adelante, si tú miras conmigo por favor allí, Lucas capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a leer por lo menos hasta el versículo 9 primero. Y note muy bien, porque dice Lucas 1, hubo en los días del rey Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos. Verso 6. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Hasta aquí lo vamos a dejar para que vamos comenzando y note muy bien que vamos a estar hablando de este precioso matrimonio. Ambos eran levitas, ambos eran de la tribu de Leví y si lo mira muy bien allí, Zacarías servía como uno de los sacerdotes. Su esposa también era de las hijas de Aarón, también era de la tribu de Leví, pero nota muy bien que dice versículo 6, ambos, esposo y esposa, ambos eran muy justos, ambos eran muy fieles, ambos eran muy comprometidos, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Nótelo muy bien en este hogar donde nació y fue criado el profeta más grande
el profeta más grande que ha existido. Por lo menos Jesús lo dijo con su propia boca: de los que han nacido de mujer, no se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista. Y aquí estamos mirando este hogar integral. Eran de edad avanzadas, tenían un solo problema: no podían tener hijos. Pero allí encontramos a Zacarías ejerciendo el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, y allí estaba Zacarías en el santuario del Señor cuando recibió el llamado del ángel, y en ese momento su vida cambió. Y nota muy bien, porque cuando hablamos de Zacarías, cuando hablamos de Elizabeth, si lo miramos muy bien, en este hogar integral, aquí mismo en Lucas capítulo 1, pero en el versículo 64, míralo por favor ahí conmigo, 64 al 67, ha pasado el tiempo, Elizabeth quedó embarazada, como lo dijo el ángel. Zacarías tuvo unas pequeñas dudas y quedó mudo por culpa de esas dudas que tuvo en su corazón. Es entendible, era ancianito, toda la vida lo habían intentado, ya había pasado el tiempo de su mujer, le costó entender la voluntad de Dios, pero en ese momento, versículo 64 en adelante, cuando ya nace Juan, dice: al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y nótelo bien ahora. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Nótelo bien. Un hogar. De esto vamos a estar hablando, mis queridos hermanos. Un hogar lleno. Un hogar lleno del Espíritu Santo. Un hogar lleno del Señor. Cuando se habla de una característica de Zacarías, cuando se habla de una característica de Elizabeth, cuando se habla de una característica de Juan el Bautista, se dice de este hogar que era un hogar lleno del Señor. Un hogar lleno de la presencia de Dios. Zacarías, verso 67, lleno del Espíritu Santo. También nos dice, por ejemplo, para que me acompañe, versículo 41 en adelante. Versículo 41 en adelante, hablando ahora de Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Te vas dando cuenta, mi querido hermano? Zacarías, un varón justo, sacerdote de Dios, irreprensible en los caminos del Señor. Elizabeth, una mujer justa, irreprensible en los caminos de Dios, llena del Espíritu Santo. ¿Y qué decir del niño? Nótelo ahí, por ejemplo, versículo 13, Lucas 1:13, mira lo que estaba diciendo el ángel:
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, verso 14, y muchos se regocijarán de su nacimiento, verso 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y nos dice también, ya casi finalizando la historia de este niño, bueno, y dice también, por si acaso, el 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y ya finalizando esta historia, y en el versículo 80, también nos dice, Lucas capítulo 1, versículo 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Qué tremendo hogar, qué tremenda familia. Un padre consagrado a la voluntad de Dios, un padre obedeciendo los mandamientos de Dios, un padre que andaba justamente e irreprensiblemente en la voluntad de Dios, una madre, una esposa idónea, una esposa comprometida con la voluntad de Dios, una esposa llena del Espíritu Santo, y un hijo igual de entregado al Señor, igual de comprometido con el Señor, igual de lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sabe cuál es la reflexión que yo hago cuando miro la historia? Ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué el ángel, por qué el Señor eligió a este matrimonio para ser el guía, para ser el que prepare, para ser el que eduque al más grande profeta que va a existir. Un hogar integral, un hogar completamente consagrado a la voluntad de Dios. Y esa es la pregunta que yo me hago pensando en esta familia extraordinaria. ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cómo están nuestras familias? A veces no sé por qué sucede que solamente el padre es el que destaca, o es la madre la que destacan, o los hijos que destacan, pero muy rara vez, como comencé al principio diciéndolo, se ve que la familia completa integralmente está entregada a la voluntad de Dios. Parece que es una tarea al debe que debemos tener como iglesia del Señor, de formar hogares sólidos, hogares estables, hogares espirituales, pilares sólidos en la voluntad de Dios. Padres que se preocupen de sus responsabilidades, de guiar sus hogares, de ser sacerdotes de su casa. Padres que se preocupen de cumplir sus responsabilidades delante del Señor. Madres que se preocupen de hacer ayudas idóneas, maestras del bien, sujetas a sus maridos, preocupadas de gobernar bien sus casas, preocupadas de formar hogares integrales. Hijos obedientes, hijos sujetos a sus padres, hijos que no den deshonra a su familia, hijos preocupados de servir al Señor desde su juventud. ¿Por qué es importante esto, hermano? Esto es importante porque la iglesia está compuesta de familias, de hogares. Y si usted se fija muy bien, el enemigo siempre va a querer atacar. El enemigo siempre va a querer desestabilizar. El enemigo siempre va a querer entrar en tu vida a través de tus relaciones familiares. ¿Cuánto daño el enemigo ha hecho? Problemas matrimoniales, crisis de crianza, rebeldía,
¿Cuántas cosas hoy en día están sucediendo por culpa de hogares que no están cimentados en la roca? ¿Cuántos divorcios? ¿Cuántas terapias y crisis matrimoniales han sucedido? ¿Cuántas cárceles hoy en día están llenas? Porque los padres no han sabido guiar a hijos en el camino, en la disciplina y en la amonestación del Señor. Debemos reconocerlo, mis queridos hermanos. Algo donde muchas veces no ponemos atención es los fundamentos y la formación de nuestros hogares. Si tú lo miras muy bien, Zacarías, un varón preocupado de cimentar su hogar. Elizabeth, una linda y preciosa hermana, preocupada de cimentar su hogar. Y el resultado, el fruto de su amor, fue este niño, un profeta de Jehová, un hogar integral, un hogar consagrado para el Señor. ¿Cómo están nuestros hogares, mi querido hermano? ¿Estamos cimentando nuestros hogares en la roca? Incluso he preguntado por ahí, algo que antes era muy común. ¿Cuántas familias están preocupadas hoy en día de leer la escritura, del devocional diario, de la oración, de cantar alabanza juntos? ¿Se preocupan los padres realmente de la educación espiritual que están recibiendo los hijos? ¿Se preocupan los esposos de cómo están sus esposas espiritualmente? ¿Se preocupan las esposas de la crianza y de la guianza de hijos sanos en lo espiritual? Antes yo me recuerdo cuando era muy niño, cuando era muy joven en los caminos de Dios, era habitual oír hermanos y hermanas hablando de sus prácticas espirituales, del devocional diario, de la oración, de la lectura bíblica. Hoy en día, el celular, el YouTube, la televisión, el mundo. Hoy en día estamos en una mesa, todos conectados al celular, todos mirando el internet, todos preocupados de otras cosas, todos preocupados de compartir memes, videos, todos preocupados de reírse de chistes tontos y nadie preocupado de formar hogares espirituales. Hijos que hoy en día están siendo educados por las redes sociales. Hijos que hoy en día están recibiendo interacciones paganas. Y es suficiente con el colegio que los desorienta, hablándole de que Dios no existe, de que la religión, de que el Big Bang, de que la evolución, de que Darwin. Más encima un internet que contamina. Padres y madres que están preocupados del materialismo, que no le falte nada, pero al final le faltas tú y no puedes guiarlo. Largas horas de trabajo, horas extra, trabajos en horario inadecuado, niños que crecen solos, al cuidado de abuelos, al cuidado de guardadores, pero que no son guiados en el respeto y la disciplina del Señor. Y después las madres y los padres dicen, no sé qué he hecho de malo, si yo le di todo. Hermano Luis, dígame, ¿qué hice de mal? Es cierto que no le invitaste a pecar, pero él te necesitaba. Es cierto que tú no le prendiste el tabaco, es cierto que tú no le mostraste la droga, es cierto que tú no le mostraste la relación sexual antes del matrimonio, fuera del matrimonio. Es cierto, pero lo permitiste del momento en que decidiste no guiarlo en los caminos de Dios. Le abriste la puerta al enemigo. Hay gente que me dice, si no le falta nada, pero le falta a Dios. Le falta a Dios. ¿Cuánta gente hoy en día, por culpa de la falta del conformismo, por no querer conformarnos con lo que tenemos, hoy en día, por las comparaciones, por la publicidad, por el materialismo, por el consumismo, estamos tomando decisiones que tarde o temprano, que a la larga van a acarrear perjuicio en nuestros hogares, mi querido hermano?
Preocúpate en este momento. Hay padres que me dicen, es que está pequeño, es que todavía no entiende. Más grande va a entender. Y creció y no entendió porque nunca lo guiaste. Ahora no sé qué hacer. Ahora no sé qué hacer. ¿Qué hice de malo? ¿Cuántas familias cristianas han despreocupado la buena educación, la crianza espiritual, el crear un ambiente espiritual? Nota este hogar extraordinario. Yo lo encuentro extraordinario porque es un padre lleno del Espíritu Santo. Yo lo encuentro extraordinario porque es una madre llena del Espíritu Santo. Yo lo encuentro extraordinario porque este niño, un profeta de Dios, desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos hogares hoy en día estamos disponibles, estamos dispuestos, estamos con un corazón abierto para ser llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos use, para que la presencia del Señor nos llene? Muchas veces los padres dicen, no, es que es muy revoltoso, mejor no lo llevo a la iglesia. Es que va a molestar mucho, es que va a gritar, es que va a llorar, es que va a hacer esto, es que va a hacer acá, es que no lo puedo controlar. Tienes que llevarlo. En algún momento entenderá. Pero si lo dejas fuera de esto, va a crecer sin Dios y en algún momento se va a rebelar. Y muchas veces sucede, yo lo veo comúnmente. El jovencito cumplió los 18 años, se fue de su casa y nunca más va a la iglesia. Nunca más va a ir a la iglesia. Porque no le enseñaste, porque no le diste pilares espirituales, porque no le diste solidez. Te lo vuelvo a repetir. El enemigo está en guerra con nosotros. El enemigo quiere destruir tu familia. El enemigo quiere destruirte a ti, esposo. El enemigo quiere destruirte a ti, esposa. El enemigo quiere destruir tus hijos. Si no te decides a defender tu hogar espiritualmente, el diablo lo va a acabar. Muchas familias no tomaron en serio estas advertencias y fueron contaminadas. Hogares destruidos, infidelidades, mentiras, engaños, rebeldía, drogadicción, relaciones prematrimoniales, fornicación, concubinato. Y cuántas cosas hoy en día no se dan. Y al final ya casi no nos podemos sorprender. Es que vivimos en el mundo, es que todos lo hacen. Y terminamos justificando cosas que nunca han sido el propósito de Dios, mi hermano. El propósito de Dios es un hombre con una mujer para toda la vida, ayudándose, buscando al Señor juntos de la mano, guiando familias espirituales para llevarle a la presencia del Señor, hijos que tienen que crecer en el cuidado y en la disciplina y en la amonestación del Señor. Hogares extraordinarios, hogares espirituales. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a pagar el precio, mi querido hermano? ¿Usted cree que para Zacarías fue algo automático? Fue una vida consagrada a Dios. Elizabeth, una vida consagrada a Dios. Y el resultado fue un hijo, un tremendo profeta de Dios, un tremendo varón del Señor. Hoy día la gente quiere que Dios le dé fruto y no están dispuestos a trabajar en su hogar, y no están dispuestos a trabajar con su esposa, y no están dispuestos a trabajar con sus hijos, con sus seres queridos, conformar y establecer hogares sólidos espiritualmente. Por eso destaco el hogar de Zacarías, por eso destaco el hogar de Elizabeth y el hogar de Juan el Bautista. Solamente quiero preguntarte, ¿cómo está tu hogar? ¿Es tu hogar lleno del Espíritu Santo? ¿Es mi hogar el ejemplo que ven mis hijos? ¿Es la presencia de Dios? ¿Es el servicio fiel a Dios? Lo que ve mi esposa. Nadie más me conoce como ellos. Nadie más sabe mi intimidad como ellos. ¿Sigue el mismo deseo, el mismo camino que yo?
A veces he escuchado con tristeza esposas quejarse de sus esposos, esposos quejarse de sus esposas, que este otro ni le creo. ¿Cuándo ha sido así? ¿Cuándo esta ha sido así? Rebeldía, crítica, juicios, por no dar énfasis. ¿Qué si está más preocupado de los hermanos? ¿Cuándo se preocupa de nosotros? Pura iglesia, pura Biblia, puro para afuera. Y nosotros, hijos que no comparten con sus padres, madres que están más enfocadas en otras cosas. Déjame decirte que te hago la invitación, mi querido hermano, mi querida hermana, que juntos sirvamos como familias al Señor, que juntos nos entreguemos al Señor, criemos hogares sólidos, preocupémonos de nuestras esposas, quienes estamos casados, preocupémonos de la vida espiritual de aquellos que nos rodean. ¿Cómo está la vida espiritual de tu esposa? ¿Cómo está la vida espiritual de tu esposo? ¿Cómo está la vida espiritual de tus hijos? Preocúpate, esa es tu primera gran responsabilidad. El ministerio cristiano comienza primero en casa. El primer ministerio que Dios ha establecido en la familia es el hogar. Eso es lo primero que tiene que estar sólido. Si Jehová no edifica la casa, en vano, dice Salmo 127, versículo 1 y versículo 2. En vano vela la guardia, en vano trabajan los trabajadores, en vano. Todo lo que tú haces es en vano si no estamos cimentando sólidamente nuestros hogares. Te animo, mi hermano, animo a los jóvenes. Tal vez muchos todavía no han iniciado una vida de matrimonio. Animo a aquellos que están solteros. Animo a quienes ya están casados. En la posición que tú te encuentres, podemos vivir como hogares llenos del Espíritu Santo, como hogares guiados y dirigidos por Dios, como hogares, padres fuertes, esposas y madres fuertes, e hijos sólidos, sirviendo al Señor. Que ese sea tu deseo, porque recuerda, un recuerdo que siempre viene a mi mente. Yo ahora soy padre de 2 lindos hijos. Tengo mi esposa. Y acuérdate siempre cuando en Génesis 3 entró el pecado al mundo, en ese momento la voz de Dios. Aunque Eva había pecado y ella era la primera que había ingerido y había cedido a las tentaciones del malo. Pero Dios no llama a Eva. Dios llamó a Adán. Y esa es una responsabilidad para todos aquellos que somos hombres. Me lo recuerdo siempre. Dios te va a llamar. Dios te va a pedir cuenta. ¿Qué estás haciendo con tu hogar? ¿Cómo estás dirigiendo tu familia? No puedes justificarte que puro trabajas, que puro material. Tienes que preocuparte. ¿Cómo está tu hogar delante de Dios? Mañana es domingo. Preocúpate de que tu familia esté adorando. Preocúpate de que tus hijos estén sirviendo a Dios. Preocúpate de que tu esposa esté perdonada y reconciliada con Dios mañana, antes de tomar la cena. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? Preocúpate de cómo está tu vida, de desarrollar hogares espirituales, hogares controlados por el Espíritu Santo. Dios quiere usar tu familia y tu hogar. Déjate usar como se dejó usar Zacarías, déjate usar como se dejó usar Elizabeth, déjate usar como se dejó usar Juan el Bautista. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Gracias por esta oportunidad. Hoy día hablamos de una familia, con la reflexión de todos aquellos que tenemos una, de preocuparnos, de poder andar llenos, sirviendo firmemente y fielmente en los caminos del Señor. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro Dios y a nuestro hermano Luis que nos ha traído este maravilloso tema, una familia espiritual. Yo creo que es muy cierto todo esto. Nos preocupamos a veces mucho porque nuestros hijos tengan
más de lo que necesitan, mucho más, materialmente hablando. Y el papá y mamá se parten el lomo trabajando, pero los hijos los cría una nodriza. Y luego los hijos quieren más a la nodriza que a la mamá y al papá, y extrañan más a la nodriza. Luego tienen que pelear con la nodriza, tienen que decirle que se vaya, porque el amor del niño está con la nodriza. O el descuido espiritual los hace perder. Y tienen de todo, pero lo que no tienen es a Dios en su corazón. Muy buen punto en esta noche. Preocupémonos por la familia. Trabajemos, y los que están casados, pues más. Es un llamado de advertencia muy interesante. Vamos a orar. Padre, gracias. Concédenos, oh Dios, poder tener familias llenas del Espíritu Santo, Señor. Llenas de Cristo, llenas de ti, Padre, de tu Espíritu que nos puede ayudar y bendecir. Ayúdanos, Padre. Gracias por estos ejemplos de Zacarías, de Juan, de Elizabeth, oh Padre. Gracias por estas personas que se dedicaron a ti, oh Dios, que se esforzaron por levantar a Juan de una manera correcta. Bendice los padres, las madres, bendice a todos en esta época, Padre, que estamos trabajando, Señor, y que están trabajando en su casa, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus seres queridos. Ayúdanos a ser sabios, Padre, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si no sembramos tu palabra, no vamos a recoger, oh Dios, la salvación ni el buen comportamiento de nuestros hijos. Bendícenos pues en Cristo, gracias, para ser llenos del Espíritu Santo. Amén.